Buenos días, amigos de este canal de la medicina científica, o sea, basada en la evidencia de los estudios clínicos y en la ética informativa. Soy el doctor Pedro Castillo y decirles que en mi primer vídeo sobre la fluoxetina, que titulé en la portada Fluoxetina, la píldora de la felicidad, que ya tiene más de 1 millón de visualizaciones, les enseñaba los usos para los que estaba autorizada oficialmente y aquellos otros usos que estaban en vías de investigación. Les enseñaba cuándo tomar y cómo tomar la fluoxetina. En este vídeo número 2 de la serie les voy a enseñar los efectos adversos más importantes de la fluoxetina, pero no solamente decir este y ese, sino decir con qué frecuencia se presentan. ¿Es el 1 de cada 10 enfermos o es 80 de cada 100 enfermos? Y la frecuencia, y por otro lado les voy a enseñar también el mecanismo por el que se producen estos efectos adversos. Decir que efecto adverso es lo mismo que reacción adversa y efecto secundario. Son 3 sinónimos. Vamos allá al primer capítulo. Capítulo número 1. Dentro de la familia ISRS, que son los que suben la serotonina, fluoxetina es uno de los 5. La pregunta es, ¿qué frecuencia de efectos adversos tienen los 5 primos hermanos de esta familia ISRS? ¿Es fluoxetina el que más efectos secundarios tiene? Pues fluoxetina tiene un 25%. Es decir, que 1 de cada 4 pacientes que la toman tienen un efecto secundario. Tengo que significar que la mayoría son efectos leves de los primeros días y transitorios que desaparecen al cabo de unos días. Por lo tanto, hay que seguir tomando la fluoxetina para el potenciador de la serotonina, el que sea, para que al final de 2, 3, 4, 5 semanas se vea el efecto potente antidepresivo. ¿Y cuáles son los otros? ¿Cuántos efectos adversos producen los otros? Pues ven ustedes que paroxetina es el que más, un poco más que fluoxetina, y ven a la derecha abajo que es sertralina, es el que menos tiene, menos efectos adversos. ¿Y esto por qué? Pues miren, un medicamento que es muy potente es el que más efectos adversos va a tener, porque de la misma manera que es muy potente para el efecto deseado, también lo es para el efecto no deseado. Y sertralina, dentro de esta familia, es el más suavecito. Los otros son más potentes, fluoxetina y paroxetina. Vamos al punto número 2. Dentro de esta familia de 5 primos hermanos, ¿cuáles son los 5 tipos de efectos secundarios más frecuentes? Es decir, en función de la parte del cuerpo en la que se produzcan los efectos secundarios. ¿Y por qué mecanismos se producen? Pues mire, muy frecuentes son los efectos a nivel del aparato digestivo, del tubo digestivo, gastrointestinales, del tipo, por ejemplo, de las náuseas o la dispepsia, malestar digestivo, con o sin ardor. ¿Y a qué se deben? Pues se deben al aumento de la serotonina que producen estos 5 de los que estoy hablando, al aumento de la serotonina en el intestino. Por ejemplo, un efecto es aumentar el movimiento del intestino y por lo tanto esto puede llegar a producir una diarrea. Otra parte del cuerpo sobre la que actúan y es por la cual los conocemos más es el cerebro, es el sistema nervioso central. Son muchos, y veremos luego las cifras, los pacientes que se quejan de que los primeros días han tenido insomnio, ansiedad, nerviosismo, incluso temblores. Y otros me dicen, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Es por sertralina o el que sea de esta familia? ¿Es por eso o es por otro motivo? Porque tengo cefalea, dolor de cabeza. Vean ustedes también lo contrario, que en lugar de insomnio hay otros cuyo cerebro funciona de manera distinta y en lugar de insomnio les produce sueño. Entonces, para que sepan que estas cosas pueden ocurrir. Y esto se debe al efecto que tenga, por ejemplo, fluoxetina, a nivel en el cerebro de este paciente, a nivel de la noradrenalina, en los que hay estimulación, insomnio, ansiedad, etcétera, ahí es por aumento de la noradrenalina. Y en los que produce sedación, que están dormiditos, que tienen la sensación de que no se concentran, no están perdiendo memoria, es porque disminuye la noradrenalina.
El tercer lugar es el nervio vago. A nivel del nervio vago, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina, se puede producir un bloqueo de esta acetilcolina que tenemos todos en el sistema nervioso autónomo y producir efectos del tipo de boca seca, visión borrosa, estreñimiento, incluso sudor, que me preguntan muchos, ¿y por qué sudaba yo tomando esto? Pues aquí tienen la razón, por bloqueo de la acetilcolina del nervio vago, en la zona de la boca. En cuarto lugar, tenemos que también el aumento de serotonina que producen estos, el aumento de serotonina también tiene lugar en una zona del cerebro que es el centro del apetito. Y si el efecto resultante ahí es que el 5-HT, que 5-HT es 5-hidroxitriptamina o serotonina, es estimular el centro del apetito, vamos a tener más hambre, vamos a comer más y entonces vamos a subir de peso. Y si por el contrario el efecto es disminuir la serotonina ahí, vamos a tener menos hambre y bajar de peso. Y el quinto y último lugar donde también puede producir efectos secundarios esta familia y SRS es en la regulación de la función sexual, que además de ser una regulación mental, hay una regulación por el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso autónomo que es SNA en la imagen. Y así pues van a haber efectos secundarios relacionados con la libido o deseo sexual, relacionados con la erección, la eyaculación, el orgasmo, etc. Y aquí es muy importante la desinformación. No crean todo lo que se dice por ahí, porque si tuviéramos que creer lo que se dice por ahí, los charlatanes correspondientes, pues entonces pensaríamos que el 100% de los que toman un potenciador de la serotonina van a tener inhibición o disfunción sexual. Y eso es falso, como veremos. Pasemos ahora, hemos visto los efectos de la familia, ahora a la fluoxetina en concreto. ¿Cuáles son los 10 efectos adversos más frecuentes? Y que los 10 se producen con una frecuencia mayor al 15%. Es decir, una o más de cada 14 personas que la toman tienen este efecto secundario. Pues miren, en los 5 grupos que los he agrupado, trastornos gastrointestinales, cerebro, etc., son para tubo digestivo, las náuseas y la diarrea. Para sistema nervioso central, o sea, cerebro y médula espinal, el insomnio, el dolor de cabeza, el cansancio. Para efectos anticolinérgicos a nivel del nervio vago va a ser la sequedad de boca, lo más frecuente. Para el centro del apetito va a ser no el aumento del apetito y peso, sino la disminución. Y para el control de la función sexual, la disfunción sexual, pues va a haber trastorno de líbido, impotencia, trastorno también incluso de la eyaculación. Y he puesto un interrogante porque aquí hay una diferencia entre los resultados de los estudios clínicos, que es la ciencia médica, y el bla 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 de los vídeos y otras cosas que hay por ahí de charlatanes que muchas veces quieren causar sensación creando alarmismo, creando miedo y cosas de estas. Pasemos ahora al capítulo número 4. Vamos a lo serio, a lo súper serio, que es el Ministerio de Salud de cada país, que todos ya están unificados. ¿Qué dice sobre estos posibles efectos secundarios de fluoxetina? ¿Cuáles son y cuál es la probabilidad de que usted, si toma fluoxetina o sertralina, lo tenga, o usted, esta otro paciente? Bien, entonces, a nivel efectos adversos 1, a nivel del tubo digestivo, yo solo quiero que ahora aprendan lo que quiero decir en la parte de arriba. Cuando dice 100 y debajo muy frecuente, perdón, 10 muy frecuente, 100 frecuente, 1000 poco frecuente y 10.000 raro, quiero decir que, por ejemplo, en frecuentes, si aparece arriba 100, quiero decir que 1 a 9 de cada 100 lo van a tener. Si aparece 10.000, quiero decir que 1 a 9 de 10.000 que tomen este medicamento, este psicofármaco, lo va a tener. Eso es lo que quiero decir. Ya lo que aparece debajo, que son los nombres de los efectos secundarios, paren ustedes el vídeo y lo pueden ver con más atención. Entonces, efectos adversos del tipo 1, del grupo 1 digestivo, pues miren ustedes, la estrella grande a la izquierda, que es el muy frecuente, las náuseas y la diarrea. Y en cambio, pues poco frecuente, vean que es 1 a 9 pacientes de cada 1000, pues por ejemplo la disfagia. Algunos me dicen, es que parece como si no pudiera tragar el alimento. Todo esto, aquí lo tienen escrito, pormenorizado, tal como el Ministerio de Sanidad lo enseña en la ficha técnica de cada producto. Tipo 2 son los efectos que decía a nivel del cerebro. Produce
en la mayoría de pacientes un exceso de activación. Vean ustedes, es muy frecuente el insomnio. O sea, 1, 2, 3, 4 de cada 10 pacientes van a tener insomnio los primeros días. Bien, pasemos ahora al tercer punto, que sería el efecto contrario, la sedación, los que tienen sueño o dolor de cabeza. Vean ustedes, gran estrella aquí, dolor de cabeza. Es de 1 a 4 enfermos de cada 10 tienen algo de dolorcito de cabeza. Tranquila, sigan tomando el correspondiente, el medicamento, sigan tomándolo porque eso, conforme su cuerpo, su cerebro, su tubo digestivo se adapten al aumento de serotonina, van a ir desapareciendo. Y si hay somnolencia o sedación, tómenlo de noche. Y si hay exceso de activación, tómenlo de día por la mañana, que también me preguntan cuándo tomarlo. En cuanto a efectos adversos de tipo 4 del Ministerio de Sanidad, vean ustedes que aquí, como frecuentes, solamente mencionan la disminución del apetito o del hambre y la disminución de peso. No habla del aumento, porque el efecto fundamental es disminuir, no aumentar peso. Digan lo que digan quien quiera. La ciencia demuestra eso. Lo más frecuente es perder kilos en vez de ganarlos. Punto número 5, a nivel de la función sexual. Es frecuente que disminuya la libido, es frecuente la impotencia, es frecuente la alteración de la eyaculación, pero frecuente es de 1 a 9 de cada 100, no el 80%, 8 de cada 10, eso no. Y 8 de cada 10 parece con la desinformación que hay por ahí en vídeos y en cualquier medio que quieran llamar la atención, asustándoles. Efectos adversos de tipo 6 son las alergias. Cualquier producto ajeno nos puede producir una alergia y las alergias van a ser desde leves a alergias graves. La alergia leve, pues eso, es frecuente, de 1 a 9 de cada 100, mientras que una alergia grave con un síndrome de Stevens-Johnson, lo que sea, esto es cosa de médicos, es para decirles que las alergias graves solamente se van a ver en 1 a 9 de cada 10.000 enfermos, o sea, muy raro, reacciones alérgicas en la piel. Y por último, el tipo 7 de efectos adversos es a nivel del corazón, a nivel que decimos cardiovascular, corazón y vasos sanguíneos, arterias y venas. Ahí se puede producir con cierta frecuencia, 1 a 9 de cada 100 son frecuentes, se puede producir, me lo dicen ustedes, noto como palpitaciones, como que el corazón me late más deprisa. Y ya si yo le hago un electrocardiograma, voy a ver una alteración ahí del electrocardiograma. Y ya, muy raro es que en lugar de ser una cosa leve, que pasará con los días, pueda producirse una arritmia, que ya es un tema más serio y que, como veremos en otro vídeo que haré, las arritmias es un tema importante y por lo tanto en el caso raro de que aparezca una arritmia hay que suspender el tratamiento inmediatamente, pero para eso es muy raro. Pasemos ahora, bueno, todo esto es lo que le decía, lo explico con más detalle en mi vídeo fluoxetina, que será el tercero de la serie. 4 importantes precauciones, que ven ustedes 4 imágenes. La primera es lo que me preguntan, en diabetes. Tengo diabetes o la glucosa me la altera. Luego en peso, el peso. Luego soy epiléptica o he tenido convulsiones, por eso el cerebro y así. Y luego ven el corazón ahí un electrocardiograma. Bien, pasemos ahora al capítulo número 5, efectos sobre la vida sexual de fluoxetina. Aquí lo que yo quiero enseñarles es, ¿qué pacientes se quejan con fluoxetina de disfunción sexual? No. Básicamente lo que quiero enseñarles es si fluoxetina es el que más disfunción sexual produce de la familia, de entre los primos hermanos, o el que menos. Es el que menos, precisamente, con toda su potencia, y es el que menos. Miren, un 33, 1 de cada 3 enfermos tienen disfunción sexual, no 8 de cada 10, 3 de cada 10. Y la paroxetina y el citalopram casi tienen el 50%. 1 de cada 2 enfermos pueden tener disfunción. De modo que fluoxetina es el que menos disfunción sexual produce. Y esto lo explicaré con más detalle en mi vídeo fluoxetina, efectos sobre la sexualidad. 6. Efectos sobre el peso corporal. Es el de la familia con el que más kilos se ganan o
o con el que más kilos se pierden a medio o largo plazo. Veamos, ¿por qué es importante? Pues miren ustedes, otra vez más fluoxetina es el que menos hace subir de peso cuando lo hace subir, que suele ser a medio o largo plazo, después de meses o años. Fluoxetina solo sube un 4%. ¿Saben lo que esto es un 4% de una persona que pese 60 kilos? Pues sería pasar de 60 a 62,400. O sea, ganaría 2,4 kilos. Mientras que con paroxetina es el 10%. Si pesa 60 sería subir de 60 a 66 kilos, 6 kilos más. Por lo tanto, fluoxetina, el que menos hace subir de peso cuando hace subir, que es pocas veces, y luego ya los que más hacen subir son sertralina y paroxetina. Siempre en mis vídeos cifras, porque las cifras no mienten, mienten las palabras. Entonces, tanto es así que fluoxetina, en un estudio clínico que se comparó con un placebo que no hace nada, la pobre señora esta con muchos kilos de más o varios kilos de más, pues está ahí lamentándose, llorando y tal y cual con el placebo porque no le hizo nada, no le bajó de peso. Mientras que fluoxetina bajó en... Vean ustedes que el placebo, que es como tomar una cápsula con harina que no hace nada, pues no bajó de peso, está llorando la mujer esta porque no ha bajado de peso. En cambio con fluoxetina bajó 2,7 kilos. De este tema hablo muy detalladamente en mi vídeo Fluoxetina, efectos sobre el peso. ¿Qué hace y por qué hace el efecto correspondiente? Y también, lógicamente, tengo otro vídeo, fluoxetina, el efecto sobre la glucosa y en pacientes diabéticos. Pasemos ahora al capítulo número 7, tema muy importante, porque por ahí se dice, los medicamentos son venenos que dañan el hígado y los riñones. Pues eso es una mentira como una catedral de grande. Entonces, la fluoxetina, ¿qué hace a nivel del hígado y del riñón? ¿Cuáles son los efectos secundarios? La pregunta es, si están sanos, ¿los daña? O sea, es tóxica. Y la segunda pregunta es, ¿y si los hígado y riñón están enfermos, hay que bajar la dosis que me estoy tomando? Pues vamos allá. La fluoxetina, como cualquier producto que uno toma, se metaboliza en el hígado y luego se elimina por los riñones. Entonces, decirles que la metabolización de la fluoxetina demora unos 3 días en reducir al 50%, a la mitad, la cantidad que me he tomado. Es decir, me tomo 20 miligramos, a los 3 días tengo todavía 10 miligramos en mi cuerpo. Bien, esto vale la pena saberlo. A nivel del hígado, ¿lo daña? En absoluto, no daña el hígado si está sano. Y si el hígado tiene una cirrosis, ¿qué pasa? Pues si la cirrosis no es ya mortal, pues si la cirrosis es mínimamente llevadera, que todavía funciona algo del hígado, pues habrá que bajar la dosis. Yo he puesto aquí un 50% como referencia, pero a lo mejor hay que tomar el 20%, según cada caso. Pero no daña el hígado sano. Y a nivel de los riñones, si los riñones están sanos, no daña los riñones en absoluto. Y si los riñones están enfermitos, una nefrosis, una glomerulonefritis, lo que sea, pues habrá que bajar lógicamente la dosis porque se van a eliminar con la orina. Punto número 8, la sobredosis. ¿Es fluoxetina, aunque es muy potente para la depresión mayor, si yo me tomo muchas pastillas, cápsulas de fluoxetina, me puedo morir fácilmente? Imaginen un trastorno depresivo con pensamientos suicidas, que se quiere tomar un envase. Pues bueno, les voy a responder a la pregunta entera. Imagínense ustedes, una persona que se toma una caja entera de Prozac, que tiene 28 cápsulas de 20 miligramos cada una, y estos son 560 miligramos. ¿Qué le va a ocurrir a la mayoría de los que lo hagan? Pues mire usted, la dosis tóxica, que es aquella que ya requiere que te ingresen de urgencias en un hospital, es 600. Con una caja entera de Prozac se llega al nivel 560, o sea, por ahí, que es una bestialidad, 28 cápsulas. Cuando lleves ya 10, ya empiezas a vomitar. Bien, y la dosis letal, la que mata, 2000, que es casi 4 veces la cantidad que hay en una caja. Por lo tanto, de peligrosidad de sobredosis con fluoxetina, nada de nada, para lo potente que es en cuanto a los efectos que tiene. Y hay 2 estudios al respecto y se ha visto que en un estudio los que fallecieron representaban el 5% que lo habían intentado con fluoxetina y en otro estudio el 10%.
Es muy poco. Que 1 de cada 10 que han intentado suicidarse tomando una sobredosis de fluoxetina sean los únicos que han fallecido, lamentablemente, es una cantidad muy pequeña. Por lo tanto, no es un veneno, como veo que dicen por ahí. Esto es un veneno. Hay que tomar cualquier tontería que digan. Vamos al punto número 9 sobre la adicción y la dependencia. También por ahí, incluso en mi vídeo de los 3.600 comentarios, hay alguien que dice: la fluoxetina es tremendamente adictiva. Soy completamente adicta. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es tan adictiva como se dice o es otra la verdad médica demostrada con la evidencia científica? Pues miren ustedes, hay dos tipos de dependencia de las que no les hablan. Uno es la dependencia física, de que si yo dejo de tomar eso, mi cuerpo nota que eso falta, mi cuerpo, no mi mente. Y otra es la dependencia emocional, que es mi mente. Fluoxetina, lo mismo que la mayoría de primos hermanos, no produce dependencia física, y si la produce es en muy pocos casos. Y síndrome de abstinencia siempre que cuando se retire se haga lentamente en el transcurso de 2 semanas, mejor, ¿eh? Y en cuanto a dependencia emocional, claro, la mente, claro, si la mente dice, caramba, yo no, ¿cómo la voy a dejar si la dejo y me quedo desprotegido y luego vuelvo a tener? No, entonces es emocional, pero no física, no síndrome de abstinencia físico. Todo esto hablaré con mucho detenimiento en mi vídeo Fluoxetina, riesgo de dependencia y adicción en interrogante. Explicaré todos los detalles. Y por último, mis 4 reflexiones finales de este vídeo. ¿Qué debo dejar claro en este vídeo para siempre sobre los efectos adversos de fluoxetina? 4 cosas. En primer lugar, 1. Los pacientes tienen miedo de los medicamentos, porque los que no, que si la farmacomafia, la no sé qué, no sé cuántos, oiga usted, una industria de frigoríficos, bueno, no voy a hablar de otros temas. En fin, se ha sembrado el miedo a los medicamentos, y los medicamentos son buenos si se toman como se tienen que tomar. Entonces, tienen miedo porque el 80% de los que hablan de los efectos secundarios de fluoxetina alarman, desinforman. Si yo salgo así con una cara, ¡ah! ¡Peligro! Fluoxetina, lo van a ver 3 millones de personas en lugar de las que lo ven habitualmente. Hablando ciencia, la ciencia no vende, vende la mentira. Bien. Punto número 2. No es correcto decir que, por ejemplo, la disfunción sexual es un efecto secundario. No, oiga, usted que dice que es un efecto secundario, dígame qué frecuencia tiene ese efecto secundario si tomo fluoxetina. 1 de cada 10, 1 de cada 100, diga la cifra. Si dice bla bla bla, da la impresión de que todos van a tener disfunción sexual. Y así ha corrido la voz y todo el mundo que toma esto piensa que va a tener disfunción sexual. Punto número 3. El único que da aquí las cifras soy yo. Cada vídeo me cuesta cientos de horas. No solo las imágenes, sino investigar hasta el día previo al vídeo toda la información que hay en el mundo sobre el tema. Por lo tanto, el que da las cifras de los efectos secundarios soy yo. ¿Por qué? Porque esta es la verdad que los pacientes que me siguen deben de saber. Y por último, siempre un médico, alguien que hable de los efectos secundarios, tiene que decir la frecuencia, porque él jamás deberá tomar un medicamento sintiendo miedo de tomarlo, porque va a ser desastroso el resultado. Espero que todo esto les sirva para ya con el primer vídeo saber los usos correctos, cuándo y cómo tomar, y con los efectos secundarios, cuántos y por qué, ustedes hagan un uso correcto de la fluoxetina que redunde en su beneficio, que es mi objetivo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.